Gloria a Dios. ¿Y a sus hijos? Victoria. Amén. Bueno, me ha tocado hoy el privilegio de compartir esta reflexión, esta palabra del Señor. Y estamos estudiando las parábolas. ¿Cuántos han aprendido de las parábolas? Amén. Hay mucha doctrina, muchas enseñanzas en las parábolas. Y fue una herramienta que el Señor utilizó para usar aquellas cosas ordinarias de nuestro diario vivir y enseñarnos realidades espirituales profundas. Y bueno, hoy vamos a hacer pan. ¿Cuánto les gusta comer pan? Amén. Y una de las parábolas que el Señor presentó fue la levadura. Y vamos a ver esta parábola que podemos aprender. Amén. Y bueno, esta parábola se encuentra en dos pasajes bíblicos. Se encuentra en Mateo 13:33 y también en Lucas, capítulo 13, versículo 20-21. Voy a pedir a alguien que me ayude a leer los pasajes bíblicos. Así que mientras usted lo busca allí, voy a orar. Amado Jesús, ponemos este tiempo en tu presencia, Señor. Pongo mis labios a tu servicio, Señor, mi mente, Señor, para que tú guíes. Señor Jesús, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, de las personas que se van a unir, Señor, en las redes sociales, y que esta palabra sea edificación para ellos, Padre, en el nombre de Jesús, que ministre nuestras vidas, Padre, y que podamos poner en práctica, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿quién tiene Mateo 13:33? Amén. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén. Este pasaje continúa, ¿verdad?, con esa serie de parábolas que Jesús estaba diciendo allí después del Sermón del Monte. Él dio una serie de parábolas y hemos venido estudiando todas estas parábolas. ¿Alguien me recuerda alguna de las parábolas que hemos estudiado? El hijo pródigo. El hijo pródigo, amén. El sembrador, ¿verdad? También lo vimos. El buen samaritano, también vimos esa parábola del buen samaritano. Vimos también la semilla. El grano de mostaza. Ajá, el grano de mostaza. Y ahora pues vamos a ver esta de la parábola de la levadura. Creo que todos conocemos este ingrediente que utilizamos para cocinar. Y bueno, vemos que este pasaje es solamente un versículo, un solo versículo que cubre esta parábola, una parábola muy corta. Vamos a buscar también que dice Lucas 13:20-21, si alguien lo tiene. Creo que no hay mucha diferencia entre Mateo 13:33 y en Lucas 13:20-21. Podemos recordar que Mateo fue un testigo ocular de Jesús, un discípulo de Jesús que estaba ahí escuchando directamente de los labios del maestro esta parábola. En cambio Lucas vino después, una segunda generación de cristianos que vino posteriormente, y él investigó, verá, todos estos acontecimientos, y él los escribió en el Evangelio de Lucas y también en el libro de Hechos. Y vamos a ver qué nos dice Lucas. Amén. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Amén. Miren que dice prácticamente lo mismo. A pesar de que fueron dos autores diferentes en edad, en todo, en muchas cosas, lo que el Señor dijo fue registrado fielmente y Lucas lo narra. ¿Cuántas de aquí han amasado alguna vez? ¿Han usado la levadura? Han amasado. Allá, bueno, a veces amasamos harina, a veces amasamos maíz, ¿verdad? Diferentes ingredientes que usamos para comer. Vamos a ver en el caso es algo común, ¿verdad? Y Jesús utilizó si se puede decir, este evento, esta situación cotidiana para enseñar vamos a ver qué podemos aprender. Vamos a ver el contexto, primero que nada. Y estuve tratando de investigar cómo era el trasfondo de por qué Jesús utilizó este ingrediente para enseñar acerca del reino de Dios.
estuve mirando un video de un youtuber cristiano, y él habla español, y sus videos y sus presentaciones pues uno aprende muchísimo, porque él se mete en la cultura, siendo judío, se mete en la cultura judía y trata de promover o de enseñar a las demás personas cómo es esa cultura, cómo ellos se mueven, qué es lo que ellos enseñan. Y en este video estuve mirando acerca de cómo ellos elaboraban el pan sin levadura. Ustedes conocen, por ejemplo, la Biblia enseña desde Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió apurado de esa noche, y ellos entonces no tuvieron tiempo de preparar el pan con darle ese tiempo para que la levadura se actuara en la harina. Ellos no hubo tiempo de hacer eso. Entonces el Señor tomó ese acontecimiento y lo llevó pues para que ellos lo practicaran de forma espiritual y tuvieran un aprendizaje de ese momento. Así que ellos tuvieron una ordenanza de que tenían que comer los panes sin levadura una vez al año, en la Pascua, y le daba una serie de instrucciones cómo tenían que prepararlo. Y él, en ese video, la persona que está entrevistando, le dice que ellos se guardan pues ese día, cuando ellos están preparando ese pan, ellos guardan una higiene a otro nivel, muy rigurosa. Dice que ellos, desde el momento en que la harina tiene contacto con el agua, ellos activan un reloj, un cronómetro, y a los 18 minutos ya el pan tiene que estar en el horno, metido adentro cocinándose. Porque si pasan de los 18 minutos, ese pan no lo pueden usar porque ya la levadura ha empezado a actuar en el pan y ha empezado a fermentar. Entonces ellos tienen la instrucción de parte de Dios de que no pueden comer el pan sin ningún tipo de fermento, sin la levadura. Así que ellos tienen que actuar contra el reloj para preparar ese pan y tenerlo listo antes de los 18 minutos en el horno, allí calentándose. También ustedes pueden ver cómo ellos tienen todo allí, esta parte de acá protegida para evitar toda contaminación que pueda haber a los alrededores. Tienen varias mesas, por ejemplo en este video donde ellos están reunidos allí preparando, tienen varias mesas, y ellos, cuando ellos utilizan, digámoslo así, una porción, una bachada de esos panes, ellos trabajan en una mesa, ese grupo trabaja en esta mesa que tiene que estar limpia, muy limpia, y cuando han usado ya esa mesa y van a traer la nueva serie de nuevos panes, ellos se mueven a otra mesa, y otras personas tienen que desinfectar, limpiar y dejar esa mesa limpia de nuevo. Así que ellos se van rotando, tienen varias mesas, trabajan en una, luego se mueven a la otra y trabajan en la otra que está previamente limpia, y mientras limpian luego la otra. No debe quedar ni un solo resto de la harina que está antes para que no contamine la nueva harina que se está. Entonces ellos tienen los judíos pues tenían esa instrucción, y para ellos era familiar comer ese pan sin levadura. Y en la parte pues del contexto literario, pues podemos ver que era una serie de enseñanzas, estas parábolas, acerca del reino de Dios. Y vamos pues a ver más en cuanto a... Había muchas cosas que pude ver allí de cómo yo aprendí muchísimo de cómo ellos preparaban esos panes. Él está allí pasándole una cosa encima al pan, dice, para que se quede lo más... no se le hagan los grumos, no se le hagan los aires. Ellos tienen también este palo, una vara larga, que tiene encima una protección, una cubierta. Entonces ellos ponen el pan encima y no entra en contacto con el metal que está adentro. Y luego cuando el que está agarrando, que agarra esta vara, la introduce en el horno y saca los panes de allí, y luego le pasa esa vara a otros muchachos que están ahí, y ellos se encargan de desinfectarla de nuevo. Y él usa otra, o sea, mantienen una rigidez estricta para que el pan no se contamine con la levadura o cualquier otra cosa que esté allí. Muy bien, la levadura, dice, ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿Qué es lo que hace esta levadura al pan? ¿Por qué el pan se incrementa su tamaño, incrementa su volumen
por la acción de la levadura. En la antigüedad dice que los primeros pueblos que utilizaron la levadura fueron los egipcios. Fue una de las primeras civilizaciones que lo utilizaron, ya era conocida por ellos. Ellos pensaban que algunos de sus dioses hacía que esta mezcla incrementara, como que los dioses bendecían esa harina que tenía esa levadura y la hacía de alguna manera expandirse. Ellos tenían esa. Pero bueno, más adelante, cuando vino la invención del microscopio y los científicos empezaron a investigar qué era lo que pasaba en realidad, descubrieron pues que y le dieron nombre al organismo que actuaba allí. Y mire ese nombre que está allí, yo no sé si usted lo puede pronunciar. Hay varias variedades de levadura, y la que actúa en el pan comúnmente es esta. No sé si usted lo puede decir ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Estos organismos vivos, estas células, actúan sobre la glucosa. Ellos se alimentan de la glucosa que está en la harina. Cuando entra en contacto con el agua se producen ahí una reacción, pues, y estos animalitos, estos seres vivos se alimentan de eso que se produce, de la glucosa, la descomponen, y en esa reacción producen gases, producen el CO2, y este gas es el que hace que se vaya expandiendo, que se vaya hinchando. También se produce alcohol, y también se producen, dice, otros compuestos aromáticos, de tal manera que la levadura le da un sabor a los panes. Le da esa, o sea, lo usan también para que le dé ese sabor. La masa, pues, debido al CO2, al dióxido de carbono, que quedaría atrapado en la masa, y queda mientras está alimentándose, produce estos gases y hace que se expanda. Claro, cuando ya el pan se mete al horno, se mueren todos estos, la levadura se muere, el gas también se consume, y ya nos comemos el pan, pues. ¿Cuánto le gusta el pan? A mí me gusta mucho el pan duro no me gusta. Me gusta el pan suave. Para que el pan duro con cafecito, ahí uno lo moja, lo sumerge ahí en el... Muy bien, vamos a ver. Yo no sé si usted quita eso de arriba, pero bueno. Dice el pasaje bíblico que la mujer, la levadura, que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó. Estaba leyendo, pues, en varios comentarios bíblicos de que, por ejemplo, como vimos anteriormente, que el Señor Jesús, desde el Éxodo, se le dijo a los judíos que tenían que tener cuidado con la levadura. Muchos interpretan este pasaje que le dan un sentido negativo y dicen que la harina es la iglesia, es como la iglesia, el pueblo de Dios, y la levadura son aquellas cosas negativas que si se le da cabida, pues van a corromper la iglesia, van a traer malestar, pues, y daño, van a hacer daño a la iglesia, y un poquito de maldad puede dañar y corromper la iglesia. Que en cierto sentido es cierto, en muchos pasajes bíblicos se menciona, por ejemplo, las falsas enseñanzas, los falsos maestros que pueden corromper la iglesia. También la lengua, dice Santiago, que es como un pequeño fuego, se inicia algo pequeño y se va expandiendo y haciendo algo muy grande. Pero en este caso vamos a irnos por el sentido positivo, que también tiene esta interpretación, esta parábola de la levadura. Así que, como mencioné anteriormente, la levadura el pan era un alimento común. Las personas lo utilizaban con algo común, no era algo desconocido. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando en la casa preparaban el pan, hacían el pan para su familia, para cualquier celebración, para lo que fuera, la persona, la que cocinaba,
almacenaba una pequeña porción, hacía la masa para el pan. Ese pan ya tenía que tener la levadura, de alguna manera anteriormente la debió haber tenido, y luego cuando estaba preparada la masa, la persona, la mujer o la persona, el panadero, la panadera, guardaba una porción de ese pan, de esa masa, sin cocinarla obviamente, ¿verdad? La almacenaba aparte. Entonces esta parte almacenada la guardaban, pues, la ponían aparte. Ellos no era que, como ahora nosotros, pues, queremos levadura, ¿qué hacemos? Vamos, la compramos, guardamos ahí el frasco. En aquel entonces no, ellos tenían que guardar una masa. Ahí le puse una imagen de que cuando habían hecho el pan, pues, eran en aquel entonces, ¿verdad? Nosotros en la actualidad vivimos un tiempo totalmente diferente a la cultura de aquellos tiempos. Así que esta masa era almacenada para que al día siguiente o los días que seguían quería volver a hacer pan, no tenía que ir a conseguir masa en ningún lugar, ya tenía allí su masa. Entonces, también en muchos lugares de la palabra vemos que la mujer es símbolo de la iglesia. Y allí, pues, el pasaje bíblico dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó. Así que podemos ver que la mujer, que es la iglesia, toma esa levadura. Y vamos a irnos a 2 de Timoteo 2:2. Usted me ayuda ahí con este pasaje. Entonces, yo meditando en este pasaje bíblico, por ejemplo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa mujer, la mujer nos representa a nosotros, debemos tener esa levadura almacenada, esa masa almacenada. ¿Cómo nosotros podemos almacenar esa masa? Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, esa palabra debe quedar guardada en nuestra mente, debe quedar guardada en nuestro corazón, para después, posteriormente, cuando la vamos a impartir, cuando la vamos a poner en la harina, por así decir, cuando vamos a hablarle a las otras personas que no tienen a Cristo, entonces ya tenemos en nosotros tenemos esa palabra ya guardada, escrita en nuestro corazón, que es lo que vamos a compartir a las demás personas. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Allí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo acerca de la transmisión de la enseñanza. Él le está dando instrucciones porque Timoteo estaba en una iglesia, lo había dejado encargado en una iglesia para que administrara y gobernara bien la iglesia, la dejara funcionando. Entonces él le dice, tú tienes que buscar a hombres fieles, que esos hombres tienen que ser idóneos para enseñar también a otros. Entonces nos habla de una transmisión. Si nosotros vemos, si el reino de Dios es la levadura, la harina es como si fuera el mundo, las personas a las cuales nosotros les vamos a hablar la palabra. Nosotros somos esa mujer. Entonces nosotros somos solamente ese instrumento de Dios que va a tomar el reino de Dios y lo va a traspasar a la harina, que lo va a traspasar al mundo, que lo va a traspasar a la gente. Nosotros estamos allí haciendo ese trabajo de llevar la palabra al mundo, de llevar la palabra a las personas que lo necesitan. Entonces nosotros somos ese instrumento. Así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, usa hombres fieles, busca hombres fieles que sean idóneos para que puedan seguir llevando este mensaje, para que puedan seguir esparciendo este mensaje a las demás personas. Nosotros somos nada más un canal. El que actúa es la levadura. Nosotros ponemos la mujer que amasa la harina, que prepara el pan, ella se encarga de poner la harina, de poner la levadura, de poner el agua, de poner la sal, que sé yo, las demás cosas. Y ella se encarga ahí de amasar y ya, lo pone allí, lo deja allí que actúe, amén, que repose, como dice la propaganda esta de... No recuerdo cómo es. La masa malísima, no sé qué. Entonces, amén. Entonces, esa levadura que la mujer tomó nos enseña que nosotros somos ese instrumento de parte de Dios para llevar esa palabra al mundo.
que el Señor quiere usarnos, que el Señor quiere que trabajemos para Él, que el Señor, digámoslo así, nos necesita para llevar esa palabra al mundo que lo necesita, para esparcir esa palabra. Dice que la escondió. Cuando habla de esconder, no es que la entendemos, ¿verdad? Que no es que la escondió de esconder, vamos a ver, sino que la mezcló, la distribuyó, no sé, esas palabras de cocinero, ¿no? Entonces, yo no sé si usted alguna vez ha amasado harina o ha amasado alguna otra cosa, los niños que están en la escuela que amasan la masilla esta, pero cuando a mí me ha tocado amasar harina, yo recuerdo cuando era adolescente y en la iglesia iban a hacer una actividad para recaudar fondos, pues, y estaban distribuyendo las diversas tareas y todos estaban huyéndole a la amasada de la harina para la falda. Y bueno, voy yo pues dice una señora, sí, necesitamos a un hombre fuerte para que amase, porque necesitamos que la mano de los hombres son mejores, porque necesitan la fuerza, que no sé qué. Y yo dije, ay, cuando me fui allá en la casa de la señora a amasar harina fue que me enteré. Y le digo, yo nunca he amasado harina, pero allí me enseña, dice, lo que necesitamos nada más es su fuerza, dice. Ahí nosotros le vamos diciendo lo que tiene que hacer. Nada más necesitamos que usted haga lo que le decimos. Entonces, ahí aprendí, cuando después de estar ahí dándole, me di cuenta de verdad que no era algo fácil. Y esto nos enseña que cuando la mujer estaba ahí amasando la harina, cuando Jesús dice que y escondió esta levadura en la harina, significa que conlleva un esfuerzo. Yo creo que mi esposa y los demás hermanos también pueden confirmar que amasar no es algo fácil. Y conlleva un esfuerzo, hay que darle allí. Qué buena es el pan, ¿verdad? Quiero, hay que meterle fuerza. Y así mismo es cuando estamos compartiendo la palabra. Llevar la palabra no es fácil, hay que hacer un esfuerzo. A veces nos va a costar llevar esa palabra. La gente no quiere que la palabra le entre. Tenemos que darle allí de la forma que el Señor nos guíe con la sabiduría para introducir la palabra. Voltearla para acá. Yo no sé, me imagino que ustedes han visto cómo se amasa, que le dan duro allí, agarran el rodillo y le dan ahí fuertemente, la miran para acá, la miran para acá. Y así hacemos nosotros cuando estamos evangelizando, cuando queremos llevar la palabra a la gente. Tenemos que hacer una manera, de la otra, darle para allá, darle para acá. La masa no quiere recibir la palabra. Ustedes me entienden. Conlleva un esfuerzo llevar la palabra del Señor a las personas. También, ¿cómo queda en nuestras manos? Después que ha amasado la harina, queda llena de harina. Estaba buscando la palabra ahí, dice que es enharinada. Nuestras manos quedan allí llenas de polvo de harina, pegadas. Cuando uno se está lavando la mano no se quiere salir. Entonces, así mismo, cuando nosotros estamos trabajando en la mano para el Señor, haciendo la obra del Señor, también nos va a afectar. También van a haber cosas que nos pueden afectar. Si nosotros si queremos servir al Señor y no queremos ser afectados, ayudar a servir al Señor y ya. Y no quiero que esto me afecte, o no quiero ensuciarme, no quiero, no sé, recibir ningún tipo de daño, de que me vaya a afectar esto o lo otro. Pues no, cuando estamos trabajando, amasando la harina, así mismo como nos enharinamos, así mismo es en la obra del Señor. Van a haber cosas que nos van a afectar, van a haber cosas que nos van a salpicar, que vamos a estar allí expuestos a los problemas que tienen los hermanos, nos pueden afectar a nosotros. Entonces vamos a ser afectados. Cuando estamos escondiendo esa palabra, cuando estamos introduciendo la palabra, va a haber un doble efecto. Así mismo nosotros estamos tratando de introducir la palabra en la gente, también vamos a hacer, la harina va a quedar en nuestras manos. Entonces yo puse ese comentario ahí, ese pensamiento. Introducir la palabra de Dios al no creyente no es fácil. O le es fácil, hermano, usted ha predicado la palabra y de una vez, wow, la persona enseguida aceptó la palabra como el etíope y se arrepintió allí mismo, ¿eh? No es fácil, cuesta. Y al tratar de alcanzar al perdido muchas veces nos afecta. Yo no sé si a usted le ha afectado cuando le ha evangelizado a alguien y
no le llega a usted algo de verdad de los problemas que tiene esa persona. No, quedamos afectados de alguna manera. Entonces yo digo, ¿cómo están las manos? ¿Cómo están sus manos? Enséñame sus manos. ¿Están con harina o no? No. Si usted está trabajando si usted está enharinando, si está amasando, llevando la palabra, tiene que haber harina en sus manos. Es algo que queda allí la evidencia. Por ejemplo, cuando hay un dicho por ahí del mundo, dice, me encontré con las manos en la masa. Tiene la evidencia, no puede ocultarlo. Asimismo, nosotros cuando estamos llevando la palabra, hay evidencia de que estamos llevando la palabra. Algo nos afectó cuando nos vamos a dormir y tenemos esa necesidad de orar por alguien que tiene algún problema, que no sé, nos quedamos con algo en nuestra mente, en nuestro corazón, de esa persona a la cual le queremos llevar la palabra. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuántos van a esconder la harina en la masa? La levadura en la harina? Y se ponen guantes. Yo me voy a poner un guante para que no me afecte nada. Yo le predico la palabra a la persona y que ya se vaya. No, sino que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, nos involucremos en esa palabra. El Señor pagó un precio muy alto por la salvación de las almas. Y bueno, imagínense que el apóstol Pablo el Señor dice, él va a aprender a lo que es padecer por la causa de Cristo. Así mismo nosotros también tenemos que así mismo como nos esforzamos para llevar la palabra, también nos va a afectar a nosotros. No vamos a pasar, qué sé yo, problemas por llevar la palabra. No queremos nada más que ir a llevar la palabra y que nadie nos diga nada, que nadie nos ofenda, que nadie nos diga, oye, tú eres un tonto, tú que crees en la palabra, tú crees en esa palabra, en ese libro viejo. Sino que van a haber cosas que nos van a decir. Dice que la escondió en 3 medidas de harina. Dice que el 3 en la Biblia aparece muchas veces y es símbolo de plenitud o de algo completo. Y en este caso fue el mundo. Los comentaristas dicen que Jesús usó ese término de las 3 medidas para que llevemos la palabra al mundo entero, no nada más una sola parte, sino que todo el mundo sea lleno de la palabra del Señor, o del reino pues de Dios. Dice que esas 3 medidas de harina, en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje nuestro acá, es aproximadamente de 20 a 25 kilogramos de harina. O sea, no era que, porque de pronto nosotros podemos pensar que la mujer tomó un pedazo de un poco de harina, una librita de harina para la casa, y le echó la levadura y empezó a amasarlo allí con sus manos. Pero si usted se imagina, esas 25 kilogramos era algo grande. Era que esa mujer tenía que hacer ahí puse una ilustración más o menos de cómo se vería. Entonces, imagínense una mujer ahí dándole a esa mano. No era nada fácil. Y bueno, significa que la mujer no preparaba una comida familiar. Si hubiera sido por ejemplo, para nosotros, no sabemos cuánto, de 1 kilogramo de harina para nosotros 4, cuando tú lo preparas, del kilogramo cuánto usa, como medio kilogramo, 1/4. Sí, de 1 kilogramo como 1/4 para nosotros. Como 1/4. Entonces, para nosotros 4, y ellos que comen bastante. Ahora, de 20 a 25 kilogramos, Dios mío, era algo grande. aproximadamente 40 libras a 50. 50 libras. Sí. Bastante. Entonces Jesús parece que exageró esa parábola, él dio esa cantidad de forma deliberada, pues, de que vieran que la mujer estaba haciendo una obra grande, una masa, no era para ella nada más, no era para su familia nada más, era para muchos lo que esa mujer estaba preparando. Y hay otro pasaje bíblico donde se menciona las 3 medidas, y está en Génesis 18:6, usted lo tiene. Entonces,
podemos ver que esta cantidad de harina, una cantidad bien grande, y asimismo la obra que el Señor nos ha mandado a hacer a nosotros es una obra grande, una obra que no es fácil, no es pequeña, que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, a veces no sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces dicen, Señor, si tú me envías yo iré, que yo te serviré, pero claro, el Señor nos va a ayudar, el Señor no nos va a dejar solo haciendo la obra, pero es una obra grande. Los discípulos cuando se acercaron al Señor y le preguntaron una vez, Señor, pero ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y el Señor le dice, no os toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre ha puesto en su voluntad. A veces nosotros queremos saber, verán, muchas cosas, pero a veces si conocemos todo el panorama, nos vamos a abrumar. A ver, ¿qué dice Génesis 18:6? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del despolvo. Amén. Ese pasaje es cuando se aparecieron los 3 ángeles que fueron a visitar a Abraham y a Sara y le dieron la promesa del nacimiento de Isaac. Y él pues, allí pues, usted puede leer todo el contexto de esta historia de la fiesta o del agasajo, de un banquete que Abraham le preparó a esos ángeles. Igualmente, nosotros podemos pensar que esta labor que nosotros hacemos es para agradar a Dios, que es una fiesta que le vamos a preparar al Señor. Quizás no estamos amasando la harina para nosotros mismos. Si nosotros hubiéramos amasado la harina si esa mujer hubiera estado amasando la harina para ella nada más, hubiera amasado un poquito ahí para ella. Pero este trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo para el Señor, para que el Señor lo disfrute, para que el Señor sea glorificado Él, es para Él. Así mismo como Abraham le dijo a Sara, toma estas 3 medidas y vamos a hacerle al Señor una fiesta grande, una fiesta como Él se la merece. Y esto me recuerda a lo que dice el misionero, el padre de las misiones, dice que Guillermo Carey, que para Dios, cuando hacemos algo para Dios tenemos que hacerlo grande. Carey dice, haré cosas grandes para Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente quiere que Dios le haga cosas grandes a ellos. Señor, quiero recibir cosas grandes, algo grande viene para mí. Pero nosotros tenemos que hacer cosas grandes para Él, que Él reciba toda la gloria, toda la alabanza. Entonces anoté estos pensamientos aquí. Dice, muchas veces podemos ver que llevar la palabra de Dios es una tarea muy grande. Amén. Yo recuerdo cuando estaba haciendo tamales en Panamá y veíamos esa masa, ese montón, Dios mío, qué tan grande para un poco de personas, un trabajo muy grande. Asimismo es Amén. Asimismo es este trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Es una tarea grande. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Amén. También que podemos ver con esto, que a veces pensamos, o el enemigo nos puede meter en nuestra mente, de que es algo grande, de que es algo que no lo podemos llevar a cabo y que estamos trabajando solos. Allí la mujer estaba sola. Jesús dice, una mujer. Allí en la imagen que les mostré al principio, allí les mostré que habían varios hombres allí, bueno, no vi ninguna mujer ahí, pero bastantes hombres estaban allí trabajando y dándole eso. Pero Jesús menciona que había una mujer que estaba amasando esta harina. Y a veces nosotros nos sentimos así, que nada más estamos solos allí, amasando esa harina, ese montón de harina, y estamos dándole y nadie nos quiere ayudar. Pero sabemos que el Señor sí que nos está dando. Que el Señor va a hacer la obra en esa harina. Que quizás nosotros no vemos el resultado inmediato. Nosotros estamos ahí amasando la harina y le damos allí y más. Y no vemos que esa harina crece inmediatamente. Con un solo estirón que crezca un poco. Con este otro estirón para acá, que crezca otro poco más. No, sino que tenemos que darle y amasar y darle para allá, darle para acá. Y después dejarlo allí a reposar. Entonces la obra del Señor es así.
Nosotros hacemos el trabajo que nos toca. Amasamos la harina y mezclamos los ingredientes, introducimos la palabra. Hacemos todo lo que podemos hacer para alcanzar al perdido. Pero el Señor va a hacer la obra en la persona, en el creyente. Amén. Y no va a quedarse. Usted no ha visto ninguna harina que le ponga levadura y ella no reaccione. A menos que esté dañada algo, ¿verdad? Pero ella va a actuar. ¿Cuántos se han sentido así una vez que lo que está haciendo para Dios es algo que no lo va a poder terminar o que nadie lo ayuda o que usted no ve la respuesta, no ve el resultado enseguida? Era algo así lo que esa mujer veía. Dice, y finalmente el Señor menciona, dice que todo quedó leudado. Al final, la levadura hizo el efecto en la harina. Dice, yo noté ese pensamiento. Nosotros como la mujer debemos distribuir bien la levadura en la masa. ¿Qué significa esto acá en el lenguaje cristiano? Que podemos evangelizar, podemos hablar a la persona, podemos orar por las personas. Quizás no nos van a hacer caso a la primera. Buscamos otra manera para hablarle. Buscamos la estrategia que Dios nos dé para alcanzarlo. Pero es la labor que nosotros tenemos que hacer. Al final va a producir ese efecto en la persona. Esparcir la palabra a todos y ella hará el trabajo interno. La palabra de Dios va a actuar en la vida del creyente. Amén. Esa palabra que nosotros le decimos a las personas que de pronto pensamos que ni nos hace caso, ni nos escuchó. Pero la palabra del Señor va a hacer efecto en esa persona. ¿Qué dice Isaías 55:11? Y otro me busca, Salmo 126:6. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. En varios pasajes bíblicos se nos dice algo parecido. Por ejemplo, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento de Dios. Entonces, el Señor va a hacer la obra en la vida de las personas. No somos nosotros. La mujer no podía hacer nada para que el pan creciera. Es la levadura la que va a hacer el efecto. Asimismo, es la palabra que nosotros sembramos en la vida de los creyentes, de la vida de las personas, del oyente, y va a hacer el efecto, va a producir ese efecto en la persona. Quizás en el momento no va a oír, pero esa palabra va a quedar sembrada y va a producir fruto cuando fuere tiempo. Ahora, el Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Amén. En la siembra también ocurre algo parecido. Que uno siembra, bueno, la semana pasada el pastor estuvo enseñando acerca de la semilla de mostaza. Uno siembra la semilla y enseguida no es que va a cosechar, sino que va a crecer, se va a desarrollar, ¿verdad? Va a haber un tiempo de cosecha, pero hay un tiempo de siembra. Asimismo, sembrando la palabra, va a haber un tiempo donde se va a sembrar la palabra. Dice el Salmo 126, va a costar, va a ser difícil estar ahí dándole la tierra ahí para sembrar la palabra, para sembrar la semilla, pero después va a haber un resultado. Y nosotros a veces queremos ver los resultados enseguida, de una vez, que las personas se conviertan de una vez. Así. Pero a veces no ocurre eso, sino que va a demorar, va a tomar su tiempo en que la palabra actúe, pero al final va a haber un resultado. Amén. Amén. Dice, anoté estos pensamientos para terminar. La palabra de Dios actuará en el oyente. Aunque pase el tiempo, aunque quizás nosotros no estemos, nosotros tomamos siempre como ejemplo el hermano de mi esposa. Él no llevaba una vida bien antes, cuando era joven, y él tenía una tía muy ferviente en el Señor y ella le daba palabra, y cuando lo veía borracho, cuando lo veía drogado, le decía, tú eres un siervo de Dios, tú vas a predicar la palabra, tú vas a...
a servir al Señor. Te voy a ver predicando, no sé, algo así le decía. Le echaban cosas las anécdotas. Pero en ese momento él no se burlaba, no creía nada de esto. Pero hoy en día es un siervo de Dios. Amén. Tiene una iglesia muy, muy bonita en Caldera. Y esa palabra, ella la tía no lo vio. No vio cómo se cumplió en la vida del pastor Demóstenes. Pero el Señor hizo la obra en él. Y ahora ha ganado a muchos para Cristo. Ahora él está sirviendo al Señor y hace una obra muy, muy bonita. Entonces la palabra de Dios va a actuar en el creyente. Que el enemigo no nos desanime cuando le damos la palabra a alguien y de pronto no esperamos una respuesta buena o positiva de la persona a la cual estamos diciendo, sino que esa palabra va a actuar después. También anoté allí, sigamos esforzándonos por integrar bien la palabra de Dios en este mundo, aunque parezca agotador, que a veces nos cansamos y queremos dejarla más allí a medio terminar pero esta masa no agarra la levadura, no la agarra, y estamos dándole ahí. Entonces no nos desmayemos, sigamos integrando la levadura, sigamos metiendo la palabra, aunque la gente no nos quiera oír, aunque la gente no escuche lo que se le está diciendo de la palabra, sigamos llevando la palabra, aunque cueste, aunque parezca agotador, aunque parezca que no sirve para nada, porque al final esa palabra va a tocar, va a producir fruto en esa persona. Amén. Dice, Dios hará, yo noté este otro pensamiento, Dios hará que produzca fruto cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para amasar. Va a tomar ese tiempo y después ya vamos a ver cómo no vamos a tener la capacidad para afrontar esa cosecha. Pero al principio va a costar, pero al final va a haber una cosecha, va a haber un resultado. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Bueno, ya terminó es algo pequeño, la levadura era algo insignificante. Eran microorganismos, seres vivos, que solamente se podían ver por un microscopio, tan pequeñito. La harina era algo tan grande, tan abrumador, inmenso. Pero eso pequeñito se introdujo allí en la harina, con el esfuerzo de la mujer, con toda la fuerza que ella le inyectó, pero al final produjo ese fruto. Y así nosotros estamos muchas veces que no vemos esa salida, que no vemos esa respuesta, que le hemos metido de todo, pero al final el Señor va a actuar. Y yo invito a todos los hermanos que están allí mirando la transmisión, que sigan adelante, que no se dejen vencer, que sigan creyéndole al Señor. Quizás no vean la respuesta hoy, quizás no la vean mañana, pero el Señor tiene una respuesta. El Señor va a traer la multiplicación. El Señor va a ver ese esfuerzo que están haciendo para Él. El Señor va a traer la recompensa. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias.